Atención México. En 3 días, el 11 de junio, el Estadio Ciudad de México va a abrir sus puertas ante 5,000 millones de personas en todo el planeta, 48 selecciones, 190 países transmitiendo. El evento más visto de la historia de la humanidad va a ocurrir aquí en México. Y lo que casi nadie está conectando es lo que ese partido inaugura además del torneo. En 22 días arranca la negociación más importante de la década, la revisión del tratado entre México, Estados Unidos y Canadá, el acuerdo que mueve el 30% de la economía de toda América del Norte. Washington llegó convencido de que México se sentaría a esa mesa sin argumentos, sin aliados, sin el mundo mirándolo. Quédense conmigo porque los últimos 90 días demostraron que Washington midió mal. Y el 8 de junio, cuando Claudia Sheinbaum entregó la bandera nacional a Guillermo Ochoa en el Centro de Alto Rendimiento, ese gesto tenía un peso que va mucho más allá del fútbol. Vamos directo a los hechos. El 8 de junio de 2026, en el Centro de Alto Rendimiento de la Federación Mexicana de Fútbol, en la Ciudad de México, la presidenta Sheinbaum encabezó la ceremonia de abanderamiento de la selección mexicana. Los 26 jugadores convocados por Javier Aguirre, el cuerpo técnico, directivos de la federación y de la Liga MX estuvieron presentes. Guillermo Ochoa, quien disputará su sexto mundial, recibió el lábaro patrio de manos de la presidenta. Sheinbaum les dijo que su ejemplo inspire a millones de mexicanas y mexicanos a creer en la fuerza del deporte. México debuta el 11 de junio contra Sudáfrica en el Estadio Ciudad de México a las 13 horas. Es el partido inaugural del Mundial 2026. Para entender por qué ese partido inaugura algo más que un torneo, hay que entender el contexto en que México llega a él. Desde que Donald Trump regresó a la Casa Blanca en enero de 2025, la estrategia hacia México fue construir una narrativa muy específica, que México es un país fallido, dominado por cárteles, incapaz de garantizarle seguridad a nadie. Esa narrativa tenía un objetivo concreto. Si el mundo cree que México es un narcoestado, México llega al 1 de julio, fecha límite de la revisión del tratado en posición de debilidad, sin inversión extranjera, sin legitimidad internacional, sin poder de negociación. El problema para Washington es que esa narrativa choca frontalmente con la realidad del 11 de junio. ¿Cómo le explica Washington al mundo que México es un país peligroso cuando 48 selecciones nacionales, millones de turistas y los medios de 190 países están instalados en territorio mexicano? El mundial es la demostración más visible posible de que México funciona, organiza y garantiza. Eso no es un argumento retórico, es una imagen que el mundo entero va a ver en tiempo real. Bloomberg lo reconoció esta semana en un análisis que recorrió los mercados internacionales. México llega a la revisión del tratado en una posición negociadora más sólida de lo que Washington anticipó. Ese reconocimiento no llegó de un medio mexicano ni de un portal afín al gobierno. Llegó de la agencia de información financiera más influyente del mundo. ¿Por qué esa posición negociadora es más sólida? Hay 3 razones concretas y verificables. La primera es el mundial mismo. México es el único país en la historia en organizar 3 mundiales de fútbol y esta vez es el único de los 3 países anfitriones, junto con Estados Unidos y Canadá, que tiene un partido inaugural en su territorio. El 11 de junio en el Estadio Ciudad de México es la imagen de apertura que el planeta entero verá. Esa imagen vale, en términos de reputación internacional, lo que ninguna campaña de relaciones públicas puede comprar. Y llega 3 semanas antes de la mesa del tratado. La segunda razón es la diversificación comercial que Sheinbaum construyó en paralelo a la presión de Washington. El 22 de mayo de 2026, México firmó el Acuerdo Global Modernizado con la Unión Europea en Palacio Nacional. La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, estuvo presente. El comercio bilateral entre México y la Unión Europea alcanzó 88,000 millones de dólares en 2025. Con el nuevo acuerdo, ese número crece y abre mercados en 27 países. Al mismo tiempo, Sheinbaum intensificó los contactos con el presidente Lula da Silva de Brasil, las 2 economías más grandes de América Latina, coordinando estrategias para reducir la dependencia del norte. Washington asumió que México no tenía opciones. Las opciones estaban siendo construidas
mientras Washington miraba hacia otro lado. La tercera razón es la postura de México en las mesas técnicas del tratado. El secretario de Economía, Marcelo Ebrard, ha dejado claro que México no aceptará un acuerdo que mantenga los aranceles al acero y al aluminio mexicanos que Trump impuso unilateralmente. Esa no es una amenaza vacía, es la aplicación de lo que el propio tratado garantiza. México produce acero, México produce aluminio, y México tiene base legal para exigir que esos productos entren a Estados Unidos sin tarifas adicionales. Washington no tiene argumento jurídico para rechazar esa posición dentro del marco del tratado. El contexto de la negociación tiene una complejidad adicional que Bloomberg también señaló. Trump podría optar por no renovar formalmente el tratado el 1 de julio, no para cancelarlo, sino para mantener a México y Canadá en un proceso de renegociación permanente hasta 2036. Esa estrategia tiene un nombre técnico en negociación: mantener la incertidumbre como herramienta. Si los inversionistas no tienen certeza sobre el marco comercial, frenan decisiones. Si México y Canadá no tienen certeza, negocian desde la presión. Por eso la postura de México y Canadá de pedir una extensión de 16 años es tan importante, reduce el margen de maniobra de esa estrategia. Canadá también llegó a esta revisión con una postura propia. El primer ministro Mark Carney, quien estuvo junto a Sheinbaum y Trump en el sorteo del Mundial el 5 de junio en Washington, ha dejado claro que Canadá no aceptará condiciones que no sean mutuamente beneficiosas. Por primera vez, los dos vecinos de Washington llegan a una revisión del tratado con posturas coordinadas y públicas. Eso cambia la geometría de la negociación. Hay un dato que define la asimetría real de este conflicto y que conviene poner sobre la mesa con claridad. México es hoy el principal socio comercial de Estados Unidos. No el segundo, no el tercero, el primero. Las cadenas de suministro de la industria automotriz, electrónica y agroindustria estadounidense dependen de México para funcionar. Si las exportaciones mexicanas de autopartes se detienen, las plantas de ensamble en Michigan o Ohio y Texas sienten el efecto en días. Washington lo sabe. Por eso necesitaba que México llegara débil a esta negociación. La narrativa del narcoestado era la herramienta para lograrlo. El 11 de junio es la respuesta más contundente que México puede darle a esa narrativa sin decir una sola palabra. Lo que viene en los próximos 22 días va a definir el marco comercial de América del Norte para los próximos 16 años. La segunda ronda bilateral de negociación está programada para el 16 de junio en Washington. La fecha límite es el 1 de julio. En ese margen, México llega con el mundo mirándolo, con un acuerdo firmado, con un acuerdo, con una alianza activa con Brasil y con una postura técnica sobre el acero y el aluminio que Washington no ha podido refutar. El 8 de junio, Sheinbaum entregó la bandera a Ochoa y dijo que el ejemplo del equipo inspiraría a millones. Eso es literal. Pero también es una descripción exacta de lo que México está haciendo en la mesa de negociación más importante de la década, llegando con el mundo mirando, con resultados verificables y con la frente en alto. Vamos a seguir de cerca cada paso de la negociación del tratado hasta el 1 de julio. Seguiremos informando. Y antes de irnos, una pregunta para ti. ¿Crees que el Mundial le da a México un argumento real en la mesa del tratado o son dos cosas completamente separadas que no tienen nada que ver? Déjanos tu respuesta en los comentarios. Si este análisis te aportó claridad, dale like, suscríbete al canal y activa la campana. Hagamos el contraste para que quede perfectamente claro. Washington construyó durante meses una narrativa de México como país fallido para llegar al 1 de julio con ventaja negociadora. México respondió firmando un acuerdo con Europa, profundizando la alianza con Brasil, presentando su primer auto eléctrico nacional y organizando el partido inaugural del Mundial más grande de la historia ante 5,000 millones de espectadores. Esos no son gestos simbólicos, son argumentos concretos que se sientan en la mesa el 16 de junio en Washington. El 11 de junio, cuando Ochoa salga al campo con la bandera que Sheinbaum le puso en las manos, México no solo estará jugando un partido de fútbol, estará diciéndole al mundo en tiempo real lo mismo que ha dicho en cada mesa de negociación en los últimos meses, que este país no negocia desde el miedo,
que este país llegó con argumentos y que este país llegó con argumentos y que este país no agacha la cabeza ante nadie.